Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amado. Buenos días, Dios les bendiga. Felicidades a todas las madres en su día. Hoy en Puerto Rico celebramos el Día de las Madres. Así que feliz día a todos nuestros hermanos. Tenemos un segundito. Se me quedó la chaqueta. Estamos de vuelta. Este es el Centro Cristiano Viento de Vida. Este es el Pastor Pedro, su hermano y amigo, que nos da la bienvenida el día de hoy a todos, a todas las madres que están en sintonía. Feliz Día de Madres, porque en Puerto Rico hoy se celebra el Día de las Madres. Así que damos gracias al Señor por sus vidas. A todas nuestras vecinas, todas las personas que están al alcance de nuestra voz en Puerto Rico y en todos los países del mundo. Como aquí se celebra el Día de las Madres, les deseamos un feliz día a todos ustedes. Aleluya. La semana pasada comenzamos una serie de prédicas sobre la restauración. Y habíamos hablado la pasada semana de la restauración de Pedro. Y hoy queremos hablar del proceso de la restauración durante la prueba. Porque hay diferentes procesos y Dios hace como quiere, cuando quiere, porque Él quiere, porque Él es Dios y es soberano. Y Dios es el que tiene el poder de restaurarte aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu crisis, aún en medio de todas tus situaciones. Dios siempre es fiel y Él restaura. Pero antes de comenzar, te agradecería que me acompañaras a orar. Ahí donde estás, cierra tus oídos, los que nos están escuchando a través del Facebook o de otras plataformas. Ayúdenos a orar también en interceder. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento por todo tu amor, tu bondad, tu misericordia, por toda tu gracia y merecida, Señor. Te damos gracias por este día hermoso. Te damos gracias porque podemos celebrar el Día de las Madres. Te doy gracias por cada una de las padres que están en sintonía, las que van a estar posteriormente, las que pertenecen a la iglesia, las que pertenecen a toda la organización y en todo Puerto Rico, Señor, y de otras naciones. También te pedimos por ellas, te pedimos que sanes corazones, que selles toda herida, que las tires y las protejas y las afirmes en la fe, Señor. Todos sus hijos, Padre de lo alto, que puedan sacar un rato para compartir con sus padres. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno y siempre eres y serás bueno. Bendecimos a cada oyente, a cada amigo, Dios, y te pedimos que toques corazones, envergue, que hagas milagros, que hagas prodigios, y que se haga tu perfecta voluntad. En el dulce nombre de Cristo, tu amor. Amén, amén y amén. Amados, y vamos a comenzar con el tema que se llama la restauración de Dios durante la prueba. Y me vas a preguntar, pero pastor, durante la prueba yo lo que siento es ataque, yo no siento restaurar. Yo te voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón. El texto que vamos a utilizar para tener una base bíblica está en Job 42, del 10 al 13. Job 42, del 10 al 13. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En verso 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes lo habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y sobre cada uno de ellos de ellos le dio una pieza de dinero. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job, más que al primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Gloria a Dios. Job 42,
del 10 al 13. Verdaderamente, la prueba que tuvo que pasar Job, porque Dios le permitió al enemigo poner a Job, fue dura para todos los efectos. Job 1, del 13 al 19, relata cómo este hombre, que era un hombre descrito por Dios como fiel, pasa por todas las situaciones. Mira lo que dice Job 1 del 13 al 9. Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Es el primer evento o la primera situación que le pasa. La segunda situación dice: aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo: fuego del cielo cayó, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Tercera prueba. Todavía estaba hablando, dice el verso 17. Y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. O sea, se llevaron también los camellos. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Wow. Cuarta prueba. Entre tanto él hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu hijo mayor, y un gran viento del lado del desierto azotó por las 4 esquinas de la casa, y cayó el techo sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Oye, solamente escaparon los 5 mensajeros para dar las 5 malas noticias de lo que le estaba aconteciendo a Job. Vino una prueba tras otra, y no en diferentes días, sino todas el mismo día. Todas el mismo día. Además de que tuvo que sufrir el agravio, el menosprecio de sus llamados amigos y familiares, en el capítulo 19 de Job, versos del 13 al 15, dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, a mis conocidos como extraños, se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa, mi criada, me tenían por extraño. Forastero fui ante tus ojos. Sexta prueba. Te voy a dar la séptima prueba ahora. Aún así, su propia esposa fue utilizada por el enemigo para crear más angustia sobre él. Job 2, del 8 al 9. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Wow. Aún con estas 6 pruebas anteriores, Job se mantenía íntegro a Dios. ¿Cómo tú te mantienes mediante la prueba? ¿Qué está pasando por tu mente en la prueba? ¿Reniegas de Dios? ¿O le sigue siendo fiel, siendo íntegro, esperando en Él? Hay momentos en que la esperanza desespera. Yo no sé. Yo visité 4 médicos en el convenio y los 4 coincidían en que yo duraba 4 meses. Por 4 ocasiones escuché sentencia de muerte. Y van 24 años. Sí, los médicos dieron 4 meses, pero Dios dispuso otra cosa. Dios me sanó, Dios me libertó, Dios vio mi tristeza, pero cambió mi manto de tristeza por manto de alegría. Me cobijó, me restauró. Y hoy soy un hombre nuevo. Bendito
bendito el que vive para siempre. Podemos ver que Dios restaura a Job aún en medio de la destrucción, y a pesar de que su vida, como estaba, o como dice el texto, estaba desbaratado, tenía razones para no agradar a Dios, para no alabarlo, para rendirse. Job 42 dice que Jehová bendijo en el tiempo que estuvo Job en la prueba, en el postrer tiempo, o sea, después de que caminó, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ese es el verso 12 y 13 de la porción que habíamos leído antes de Job 42. O sea que aún en medio de tu situación, Dios puede hacer todavía un milagro. Ese Dios maravilloso que hizo ese milagro con Job todavía está latente el día de hoy, y su palabra sigue siendo fiel. En aquel momento no había gracia, pero hoy hay gracia de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Pero ¿cómo fue ese proceso para traer la restauración de Job? Job 42:10 y 11 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y le aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Y el verso 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes había conocido, y comieron pan en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio dinero y un anillo de oro. O sea, podemos ver que a través del proceso de la restauración, en el caso de Job, aún en medio de las palabras duras que decían sus amigos, resulta que él necesitaba pedir perdón y reconciliar su alma con Dios, y reconciliarse con los demás. Y resulta difícil que te diga que aún en medio de la prueba tienes que pedir perdón. Aún en medio de la situación no puedes retener el perdón. Porque mira, lo primero que pasó es que Job tuvo que perdonar y quitar la amargura de su corazón para poder orar por sus amigos, los que le habían hecho afrenta, lo habían humillado. El verso 10 lo dice claramente, lo acabamos de ver, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y le aumentó el doble. ¿A quién tienes que perdonar en esta mañana? ¿Has orado para que Dios te quite la amargura de tu corazón? ¿Has orado para que Dios transforme tu dolor en perdón, en misericordia por los demás, porque Dios tiene misericordia por ti? ¿Has perdonado? Hay un texto que lo quería dejar para la cuarta prédica de esta serie, son 4 prédicas. Pero hay un texto en Gálatas 6:1. Léalo. Mire, si alguien es sorprendido cometiendo pecado, búsquelo como si fuera usted mismo. Eso es lo que dice Pablo. Tenga misericordia. Haga con él como usted le gustaría que hiciera con usted. Ora. Debes orar por los que te juzgan, por todos los que te señalan, por todos los que te injurian, porque ellos necesitan paz. Y tú necesitas perdonar. Porque cuando tú perdonas al que te ha levantado una calumnia, al que te está injuriando, al que está hablando mal de ti, al que te está difamando, Dios te restaura en medio de la situación. Y Dios deja ver la real persona que eres, el verdadero tú. Dios lo deja ver cuando tú empiezas a orar por los demás. Amén. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, habían hablado palabras duras contra Job. Le habían dicho, y no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero le habían dicho que estaba enfermo por su pecado, que Dios lo estaba castigando, que seguramente tenía pecados ocultos,
20 cosas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Te ha pasado eso? ¿Te han estado injuriando aún tus propios hermanos en la fe? Porque Dios te tiene una prueba y no te ha sacado el pie de encima. Cuando llega la otra, y empieza la gente a alejarse de ti, a decirte, no, tú hizo algo malo, tiene un pecado oculto, esto que lo otro. Y si supieran que no es pecado, si supieran que esto no ha sido así, la palabra dice que el bien viene para justos y para injustos, pero el mal también viene para justos y para injustos, porque todo lo que está bajo el sol es igual, y él va a hacer lo que él quiera hacer cuando él lo quiera hacer. O sea, seguramente tú conoces a alguien que ahora en medio de la prueba, en medio de todo, te juzga, te señala, te vitupera, te dice 20 cosas, 20 pocas vergüenzas. Pero la restauración es posible cuando tú empiezas a amar y a perdonar. Cuando te liberas de la amargura del corazón. Cuando te liberas de la amargura de la prueba. Cuando le entregas tu carga al Señor. Porque cuando tú le entregas tu carga al Señor, esa carga pasa de tus hombros a los pies. La palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también dice: entregate tu carga y coger la mía, que es ligera. O sea, Dios te va a dar una carga tan ligera si tú le entregas tu carga a Él. Él va a coger la carga pesada. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos negamos a perdonar. No queremos sacar la amargura del corazón, tenemos resentimiento. No, aquel me hizo esto y hasta que no me la pague no la voy a soltar, no lo voy a soltar. Hoy te digo, si tu esposo o fue infiel o tu esposa, o te agredió, si algún vecino te vituperó, te juzgaron, te señalaron, hablaron sandeces de ti, lo que sea, perdónalos como a ti te gustaría que Dios te perdonara. Ámalos como te gustaría que Dios te amara. Suelta el resentimiento, suelta la queja, eso trae maldición. Eso no trae restauración. Perdona y ama. Si tu papá o tu mamá te abandonaron cuando pequeño, perdona y ama. Si no te dieron amor, si no te dieron abrazo, si le creyeron más a otros que a ti, perdona, ama. ¿Tú quieres que Dios te restaure? Aún en medio de los procesos, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a amar, hay que aprender a soltar la amargura, a no dejarte cargar con lo que el enemigo quiere hacer. Dice que nuestro Señor nos enseña qué tenemos que hacer con las personas. Mateo 5:44 dice, Mateo 5:44 dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Hacer bien a aquellos que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. O sea, es un mandato de Dios. En este caso, el mandato de Jesús. Tenemos que aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a bendecir. Empieza a bendecir en vez de maldecir. Te quiero un corte de pastelillo en la carretera para los amigos de Latinoamérica y Sudamérica. Me cortaron el camino, está en el carro en la autopista y alguien invadió el carril. No lo maldigas, bendice, ora por él. Aparte de bendecirnos, tenemos que perdonarnos. Mira como dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, te perdone por todas tus ofensas. ¿Tú quieres ser perdonado? ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Tú quieres ser redimido? Perdona. Ay, pastor, ¿hasta cuánto? 70 veces 7, dice la Biblia. Al día. Al día. O a la hora. Cada hora. Perdona 70 veces 7. 49 veces por hora. Perdona. Ama.
de qué estás hecho, recuerda que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No guardes rencor en tu corazón, porque si tú guardas rencor te vas a amargar, te vas a envejecer. Dice la palabra que tu rostro va a enaltecerse, va a brillar cuando dejas que Dios controle tu vida. No dejes que la ira te controle, deja que Dios te controle. Entrégale tu carga al Señor para que seas restaurado. Segundo punto, Job tuvo que quitar todo resentimiento de su corazón y permitir que la familia, los conocidos y todos los demás lo visitaran. Job 42:11 dice: y vinieron todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que estaban antes y todos los que él había conocido, ni siquiera eran sus amigos, eran sus conocidos, y comieron pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que había traído problemas sobre él, y cada uno le dio dinero y un anillo de oro. Yo no sé tú, pero a mí me suena interesante eso. Seguramente el corazón de Job estaba enojado, resentido, aún con sus conocidos, con sus familiares, porque no llegan. A veces uno está pasando por medio de una situación, no tiene compra, no tienes agua. Durante el huracán yo me acordaba del huracán María, no tenía placas, no tenía agua fría y nadie me visitaba. Mis hijos se acababan de ir y yo estaba sola. Mis vecinos me daban agua fría y yo saqué el gris para la calle y empecé a dar comida a la gente. Todo lo que pasaba era alimentado. Yo creo que desde ese momento, hace ya como 6 años, desde el 2017, 7 años, desde ese momento que la cena nunca se vacía, porque yo di de todo lo que tenía, sin escatimar, sin reparo, sin esperar que nada me fuera devuelto. Hay un vecino que me dice: tus matas de guineo son las más bendecidas, porque yo no sé, cada mes tú tienes un racimo nuevo para dar, para repartir, porque yo no retengo la bendición. Dios me bendice y yo bendigo, Dios me bendice y yo bendigo, y bendigo a aquellos que yo sé que hablan mal, a aquellos que yo sé que me molestan, a aquellos que yo sé que me han juzgado sin razón, porque los amo y los perdono. Tienes que empezar a amar y a perdonar. En el momento más duro de tu prueba, todos los que te abandonaron van a regresar cuando vean que la mano de Dios se puso sobre ti y te restauró y te limpió y te renovó de todo lo que estabas pasando. Dice un cantante de rap, de reggaetón, de esos puertorriqueños, Nicky Jam, decía en una entrevista: si tú no te reíste con nadie cuando ibas camino a la cima, no esperes que nadie llore contigo cuando vas para abajo. O sea, tienes que ser agradecido. En el proceso, en el camino, sea agradecido. Ve bendiciendo, ve amando, ve perdonando, vas disfrutando. Yo me acuerdo que en el sepelio de mi abuela materna, muchos estaban llorando, y llega uno de mis primos y me dice: ¿por qué tú estás cantando? Cuando mi abuela falleció, yo estaba haciendo sonido en una iglesia. Me llama mi hermana más pequeña, me dice: mamá está mala, tienes que venir. Yo le dije: cuando termine el culto. Como a los 15 minutos volvió y me llama: ven, por favor, porque la cosa no pinta bien. Y yo voy con esta ilusión de poderle presentar el plan de salvación a mi abuela. Y ella me dice: tranquilo, papá, que ya tuve un encuentro con Dios hace 3 días. Y hay 2 angelitos aquí esperándome, con una alfombra mullida, para llevarla a su presencia. O sea, mi abuela siempre me pudo dar lecciones de vida. Yo fui como una encomienda de llevar un plan de salvación, pero Dios tenía un propósito. De que
aún en medio de la situación por la que estaba pasando, yo podía tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción, porque Dios había contestado mi petición. Lo mismo pasó cuando falleció mi papá. Estaba triste. Un día como hoy cumpliría 83 años. Estaría yo muy triste, pero no es así. Siempre regocijado del Padre que Dios me dio. Porque a pesar de que ya no está, lo puedo recordar con mucho amor, con mucho cariño. O sea, Él, aún con todas sus situaciones, mi padre era maravilloso con la gente. Él podía tener 1000 problemas, nunca te decía nada. Siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra atenta. Los que lo conocieron, sabían cómo era. Siempre te escuchaba. Aprende a escuchar, aprende a valorar, aprende a decirle a la gente que Dios los ama. No retenga la bendición, porque cuando tú retienes la bendición, se queda ahí y no le pasa a otro, pero la tuya no aumenta. Tú la retienes y retienes las demás bendiciones postreras que van a venir. Mira lo que hizo Job. Job bendijo y Dios le dio más en el postrer tiempo. Le dio más y le dio más de lo que tenía. Job pudo comprender que la restauración completa estaba en la paz, en la armonía de la familia, en la armonía de los conocidos, porque vinieron a visitarlo, vinieron a consolarlo, luego de mucho tiempo. Y podemos ver que las familias y los conocidos trajeron mucha más bendición, aparte de lo que Dios había dado. Podemos darnos cuenta que la restauración de Dios es maravillosa, no importa en el momento que llegue. En el momento que llegue, no solamente llega a nivel personal, llega a nuestra salud, llega a nuestro corazón, llega también a la familia, a los conocidos. ¿Te ha pasado alguna vez que llega a un local, a algún sitio a comer o a lo que sea, y está vacío cuando llegas y de momento empieza a llegar gente? Es que la bendición de Dios está contigo. Es que Dios no va a dejar de sorprender. Es que tú llegaste a entrar a Dios. Y cuando tú llevas a Dios hay bendición. Y Dios va a venir y va a ayudarte, y va a protegerte, y va a restaurarte, va a sanarte. Entrega ese corazón resentido que tienes. Y deja que Dios lo transforme. Ya para concluir, tenemos que permitirle a Dios que Él nos restaure. Que cuando pasamos la prueba, queremos que la prueba sea tipo microondas, 30 segundos y ya. Cuando estamos en los procesos, queremos que todo sea rapidito y que Dios nos saque de ahí rápido. Pero si Dios te saca de la prueba, del proceso rápido, ¿qué pasa contigo? ¿Aprendiste algo? ¿Maduraste? No. Te vas a quedar exactamente igual o peor que como estabas. Los procesos son necesarios. Si tú te das cuenta, los huracanes son necesarios porque limpian el terreno. Se llevan todo lo que estaba muerto, o lo que estaba por morir, y al tiempo empieza todo a reverdecer. Eso pasó en el 2017 y lo vi con mis propios ojos. Cuando pasaba por la playa del Dorado, vi la destrucción que había hecho el huracán. A los pocos meses podía pasar y vi cómo todo iba floreciendo nuevamente. Tienes que dejar no puedes dejar, que la amargura, el resentimiento, la soberbia, el rencor, la falta de perdón dañe tu corazón. Tienes que dejarlo todo. Entrégalo todo a Dios. Perdona, ama, para que Dios te restaure, para que Dios te sane, para que Dios te limpie. Y permítele al Señor que aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación, entres en la restauración que Dios tiene para ti.